¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Soles Valladares, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz en la Universidad Justo Sierra. El día de hoy hablaremos sobre dos temas. El primer tema es efectos principales de las mejores aliantes para acero y el segundo tema sería aceros inoxidables. Espero le guste y comenzamos. Ok, primero entraremos en contexto de aleación de acero. ¿Qué es una aleación? Una aleación es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales o de uno o más metales con algunos elementos no metálicos. El acero es pues una aleación de hierro y carbono, más los metales que se añaden para mejorar sus propiedades. Los elementos añadidos por lo general son los siguientes: el níquel, cromo, vanadio, molibdeno, magnesio, silicio, tungsteno, cobalto, aluminio, entre otros. Con estas aleaciones se aumenta o reducen los niveles de resistencia y elasticidad del acero, para incrementar las formas en que se puede aplicar este metal en la ingeniería contemporánea. Los efectos principales de algunos elementos en estas aleaciones son los siguientes. El aluminio, empleado en pequeñas cantidades, actúa como un desoxidante para el acero fundido y produce un acero de grado fino. El boro. El boro aumenta la templabilidad. Esto quiere decir que aumenta la profundidad a la cual un acero puede ser endurecido. El magnesio, elemento básico en todos los aceros comerciales, actúa como un desoxidante y también neutraliza los efectos nocivos del azufre, facilitando la laminación, moldeo y otras operaciones de trabajo en caliente. A su vez, también aumenta la penetración de temple y contribuye a su resistencia y dureza. El azufre normalmente es una impureza y se mantiene a nivel bajo. Sin embargo, algunas veces se agrega intencionalmente en grandes cantidades del 0.06 a el 0.30%. Esto para aumentar la maquinabilidad, habilidad para hacer trabajo mediante cortes de los aceros de aleación y al carbono. El cobre mejora significativamente la resistencia a la corrosión atmosférica. El cromo aumenta la profundidad de endurecimiento y mejora la resistencia al desgaste y corrosión. El molibdeno, mediante el aumento de la penetración de temple, mejora las propiedades de tratamiento térmico. A su vez, aumenta también la dureza y resistencia a altas temperaturas. El níquel mejora las propiedades de tratamiento térmico, reduciendo la temperatura de endurecimiento y distorsión al ser templado. Al emplearse conjuntamente con el cromo, aumenta la dureza y la resistencia al desgaste. El titanio se emplea como un desoxidante para inhibir el crecimiento granular. También aumenta la resistencia a altas temperaturas. El vanadio imparte dureza y ayuda en la formación de granos de tamaño fino. Esto aumenta la resistencia a los impactos. Esto quiere decir que aumenta una resistencia a las fracturas por impacto y a su vez también a la resistencia por fatiga. Aceros antioxidantes. La característica fundamental de los aceros inoxidables es su excelente comportamiento frente a la corrosión, tanto atmosférica como de otros agentes y medios que puedan ser más agresivos y que constituyan el ambiente de trabajo de los aceros. La resistencia a la corrosión que muestran los aceros inoxidables se basa en la presencia de su composición química de un componente, que es el cromo. De esta manera, para que esta resistencia a la corrosión empiece a ser efectiva, su porcentaje deberá de ser superior al 10,5% en peso, con un máximo de 1,2% porcentaje en peso de carbono. Este contenido mínimo de cromo es fundamental para que un acero pueda ser considerado como inoxidable. De hecho, los fenómenos de corrosión de aquellos aceros situados en ambientes rurales e industriales desaparecen prácticamente cuando la proporción de cromo como elemento de aleación supera el 12%, mientras que para contenidos de cromo superiores, el 15%, el acero ya es resistente a la corrosión en contacto incluso con atmósferas marinas. Esta capacidad protectora que el cromo confiere a los aceros se basa en la gran afinidad que muestra el cromo por el oxígeno. De esta manera, un acero que posea un alto contenido de cromo al entrar en contacto con el medio oxidante, por ejemplo la atmósfera,
produce la formación de una finísima capa superficial de óxido de cromo, que es impermeable e invisible, y que cubre homogéneamente a toda la pieza de acero, impidiendo que el proceso corrosivo sobre el acero siga progresando. Este fenómeno se conoce como pasivación del acero. La pasivación del acero inoxidable es un fenómeno automático y espontáneo que ocurre siempre que exista oxígeno suficiente en contacto con la superficie de los aceros que continúen suficiente como un elemento aliante en su composición. De esta manera, aunque la pieza de acero inoxidable sufra algún rasguño o un proceso de mecanizado, el cromo presente en el acero volverá a crear esta capa protectora de óxido de cromo que la protegerá de la corrosión. No obstante, habrá situaciones donde el acero pueda perder su estado pasivo y pueda sufrir procesos de corrosión, volviéndose activo a efectos de corrosión. Suelen producirse en zonas pequeñas donde el porcentaje de oxígeno presente sea pequeño, tales como en esquinas compactas, en soldaduras incompletas o mal acabadas, o incluso en el interior de uniones mecánicas donde al no haber suficiente oxígeno no se pueda generar esta capa protectora de óxido de cromo.